Saludos cordiales amigos de mi lindo Ecuador, para América y los países de España. Bienvenidos a Imágenes, Creatividad y Psicología, el maravilloso mundo del comportamiento humano explicado, guiado, educado por un profesional de las ciencias psicológicas. En esta imagen que podemos ver vamos a tratar de los miedos en general, donde ahí aparece un monstruo que le asusta, pero la persona lo enfrenta, la persona está segura de que lo puede luchar y lo va a vencer, porque los miedos se los vence. Los miedos son unos sentimientos, son unas emociones, es algo interno que a uno nos pone en el nerviosismo, nos altera el sistema nervioso, nos pone en sudar y nos lleva a que nos alejemos, a que huyamos, pero también nos lleva a que nos defendamos, a que enfrentemos la realidad. Pero esos miedos que ya vienen enseñados, que ya vienen condicionados, porque el miedo es parte de la vida humana. El miedo es el camino, el miedo es lo que nos indica, el miedo es algo que hay que aprenderlo, porque de esa manera este mecanismo de adaptación que tenemos nosotros hacia la vida diaria nos permite cuidarnos, conservarnos, nos permite también entrar en esa lucha, nos permite también aprender, es decir, ir creciendo en la vida, porque en toda etapa de vida, niñez, adolescencia, vida de pareja, viejitos, nosotros tenemos miedo, un miedo natural, generalizado, que lo podemos manejar, y esos miedos a veces se traducen en pequeños temores que uno lo tiene esa sensación de malestar, de incomodidad, pero lo pasa. Luego tenemos ese miedo donde ya es algo que uno no sabe dónde viene, pero uno no lo quiere hacer, se aleja, y luego viene una fobia que es específico, es decir, algo especial, donde nosotros tenemos que ver qué es lo que ahí condicionó, qué es lo que reforzó para yo sentir ese temor intenso. De ahí podemos hablar de los trastornos de ansiedad, que son miedos internos, y también del famoso ataque de ansiedad, que ya es del extremo de un miedo donde uno tiene a la muerte, donde piensa que le va a pasar algo. Pero los miedos en general son miedos que lo hemos ido gradualmente condicionando en nuestra mente, en nuestras emociones, y por eso nosotros tenemos ese tipo de miedo. Pero el miedo lo enfrentamos a través de que nosotros primero sepamos de dónde viene, en qué momento, cómo se fue dando, segundo, qué creencia yo, qué criterio, qué pienso exactamente de ese miedo, qué me sostiene ese miedo. Tercero es ver la situación de la frecuencia, de la intensidad que yo lo tengo o en qué momento viene, es decir, tener como un estudio de ese miedo donde uno está tranquilo, relajado y puede analizarlo, sacar sus propias conclusiones. Para, conociéndole al enemigo, como lo digo yo, podemos enfrentarlo y vencerlo. Y de ahí viene la segunda parte, donde nosotros tenemos que comenzar a practicar para ir haciendo un acercamiento gradual hacia el miedo, imaginariamente o también en la realidad, donde segundo podemos nosotros, a través de ejercicios de relajación que nos permite dar una seguridad, una tranquilidad, calmarnos de esos nerviosismos, podernos nosotros irnos trabajándole y viendo cómo nosotros vamos a superar ese tipo de miedo. Y también nosotros, como tercer punto, tendremos que aprender a cambiar el sistema de creencias sobre lo que nosotros creemos de ese miedo, para que las palabras nos cambien de actitud, nos cambien de emociones. Y también nosotros podemos trabajar con el miedo a través de que nosotros, en la medida que vamos sintiendo ese miedo, nosotros también vamos pensando y recordando las cosas agradables, bonitas, las cosas que nos dan seguridad, las cosas que nos fortalecen, para ir entrando en ese camino de ir reemplazando esas emociones positivas hacia la emoción del miedo que nos aterra tanto. También nosotros tendremos que buscar una ayuda profesional, una evaluación psicológica, para de esa manera también entrar en un tratamiento cuando nosotros no podemos enfrentarlo al miedo, porque a veces el miedo es demasiado grande y ya los recursos se nos han acabado. Pero el miedo es parte natural del ser humano, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de ataque, es un mecanismo donde nosotros tenemos que irlo superando, porque nosotros no nacimos con ese miedo, el miedo se fue quedando en nosotros. Los problemas, los miedos, los estados emocionales no duran toda la vida, son temporales y pasajeros.
Y tercero, el ser humano tiene todas las características y las condiciones para superar y manejar los miedos, y cuando nosotros no lo logramos con nuestros recursos, tendremos que acudir a la evaluación, al tratamiento psicológico, al taller, al seminario, a la lectura de un libro, porque cuando nosotros conocemos al enemigo, como lo digo yo, es fácil vencerlo. Los miedos se vencen, los miedos no vinieron con nosotros, los miedos se fueron apegando, y de la misma manera nosotros podemos irlos dejando a un lado. Nos estamos viendo en otro video de imágenes, creatividad y psicología. Soy Homero Menes, catedrático universitario, y te veo en el próximo video.